Hermanas, Dios les bendiga. El día de hoy tendremos nuestra enseñanza de nuestra declaración de fe y el tema de hoy se llama Dios Hijo. Y la evidencia bíblica no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza de Jesucristo. Los títulos usados referentes a su persona y los atributos que demostró tener durante su ministerio terrenal dejan de manifiesto que Cristo fue más que un simple hombre. Si se acepta el testimonio de las Sagradas Escrituras, debe de admitirse que Jesús, por lo que hizo, por lo que dijo y por las cosas que se dijeron de él, demostró que era Dios manifestado en carne. Y hablar de Jesús es hablar de un ser particular y singular, quien es al mismo tiempo el Hijo del Hombre y el Hijo del Dios viviente. La cristología es el centro de la vida del cristianismo pentecostal. Todos los beneficios de la vida cristiana, sean terrenales o celestiales, físicos o espirituales, temporales o eternos, provienen del sacrificio del Hijo unigénito de Dios obtenida en la cruz del Calvario. Eliminar una sola de las características que la Biblia declara sobre la divinidad de Jesús significaría cercenar las principales doctrinas en relación de la Trinidad y sus implicaciones en cuanto a la salvación. Por lo tanto, es fundamental que nos detengamos a revisar de manera detenida la enseñanza bíblica sobre Jesucristo. Jesús Hijo. Algunos lo llaman Hijo de Dios únicamente por su nacimiento virginal, pero lo es más por ser el unigénito del Padre desde la eternidad. Y lo dice la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan 1:13. Y el testimonio de su propia conciencia, que Jesús desde muy temprana edad tenía conciencia plena de que Dios era su Padre y de que era uno con Él. Y Jesús mismo lo dice: yo y el Padre somos uno, y que había sido enviado a cumplir una misión. Y esto lo vemos en Lucas 2:49, cuando Jesús es niño y es encontrado en el templo, y él mismo dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en el negocio de mi Padre es necesario estar? Entonces Jesús, desde que era muy pequeño, sabía que Dios era su Padre y que Él era su Hijo. Entonces no es que sea menor que el Padre, o no que haya sido separado de su divinidad, sino que Jesús voluntariamente se somete, humillándose a sí mismo. Y lo vemos en Juan 10:17, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El testimonio de su Padre. Este testimonio es muy importante para demostrar que no es Jesús el único que asegura ser el Hijo de Dios, sino que el Padre lo avala y lo confirma ante sus discípulos y ante las multitudes. Y lo vemos en Marcos y en Mateo, cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, y desciende una paloma del cielo y una voz también que desciende, que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahí también podemos ver que el mismo Padre da testimonio con una voz audible ante muchas personas que Jesús es su Hijo. Y también podemos ver el testimonio general. Otros testifican avalando que Jesús nunca negó ser el Hijo de Dios. ¿Y cuál es este testimonio? Es el testimonio de sus discípulos. Y lo vemos en Mateo 14:33, cuando estaban los discípulos en la barca y vino la tormenta. Entonces los que estaban en la barca y vieron que Jesús calmó la tormenta. Dice la Escritura que vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente
tú eres el Hijo de Dios. Entonces los mismos discípulos dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y también es el testimonio de sus enemigos, y ese lo vemos cuando Jesús es llevado ante el concilio y que le pregunta el sumo sacerdote: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero también lo vemos en la confesión de los mismos demonios. Y lo vemos en Mateo 8:29, con los 2 endemoniados garadenos, cuando los endemoniados, los mismos demonios, le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Dice: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces vemos testimonios importantísimos, el testimonio de los discípulos, el testimonio de sus mismos enemigos, y aún más también, hermanos, el testimonio de los demonios, testificando que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías. Como el Hijo del Hombre nace, sufre, muere y resucita. Jesús es verdadero hombre, pero sin pecado, y en esta condición la Biblia le confiere el vino de Emmanuel, y en ese mismo estado fue exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Hijo igual a Dios el Padre. Son los ebonitas y los arrianos en la iglesia primitiva, y los testigos de Jehová en nuestra época, quienes ven a Jesús como un hombre bueno, santo y ejemplar, simplemente un hombre que alcanzó honores divinos, pero no igual a Dios. De este modo le arrebatan su divinidad, y las escrituras los reconocen como Dios todopoderoso, y lo podemos ver en Isaías 9:6, que dice: un niño nos es dado y principal sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y lo vemos también en Juan 1:3, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también lo podemos ver en Apocalipsis 19:16, que dice muy clara la escritura que Él es Rey de reyes y Señor de señores. El conocimiento de los discípulos. Es probable que al principio del ministerio de Jesús, los discípulos tenían la idea de que Jesús era hijo en el sentido del Mesías escogido. Y lo vemos en el ejemplo de Juan 1:49 con Natanael, que le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y veían a su persona como el cumplimiento de la esperanza judía, el Rey Mesías que vendría, que quiere decir que como el pueblo de Israel era esclavizado por los romanos, tenían la esperanza de que Jesús sea el Rey escogido que venía a libertar al pueblo de Israel. Entonces esperaban a un Rey libertador, pero con el tiempo se les fue abriendo el entendimiento respecto a la dimensión de Jesús como Hijo de Dios en sentido único y eterno. Entonces empezaron a ver a Jesús más como un Rey libertador, como un Rey perdonador y Rey único y un Rey eterno, que tenía un propósito para nosotros, pero en la eternidad. Y lo vemos en su nacimiento virginal, pues que nació por María, virgen, por obra del Espíritu Santo. También lo vemos en los milagros que lo acompañaban, y lo vemos en Hechos 2:22, en el discurso de Pedro, cuando dice que Jesús Nazareno, dice que fue aprobado por Dios entre todos ellos, con maravillas, con prodigios y con señales que Dios hizo entre ellos por medio de Jesús, para que ellos mismos lo supieran y lo vieran. Entonces vemos cómo los mismos discípulos veían los milagros, fueron testigos de ellos. También el conocían
la vida intachable de Jesús, y lo vemos en Hebreos 7:26, que dice la escritura que es un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y también lo vemos por su sacrificio en la cruz. Y lo vemos en 1 Corintios 15:3, que dice la escritura que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y también por la resurrección y exaltación a la diestra de Dios. Y lo vemos en Mateo 28:6, cuando las mujeres fueron a la tumba después de que Jesús había sido crucificado, y que les dice el ángel que Él no está aquí, que Él ha resucitado. Y también lo vemos en Hechos 1, que dice cuando Jesús estaba con sus discípulos y que fue alzado en las nubes y vieron cómo se iba y cómo se desaparecía, pero pues que los hombres de vestiduras blancas le decían que no se pusiera tristes, que porque así como sus discípulos habían visto irse a Jesús en medio de las nubes, también lo iban a ver regresar. Y también lo dice la escritura en Filipenses 2, del 9 al 11. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Igualdad y unidad con el Padre. La igualdad del Hijo con el Padre queda establecida por las siguientes verdades: porque tiene vida en sí mismo, y lo vemos en Juan 5:26, que dice Jesús, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por su existencia eterna e infinita, pues Él es antes que todas las cosas y nunca cambia. Y lo vemos en Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y porque posee igualdad y unidad de naturaleza con su Padre. Y lo vemos en Colosenses 1:15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y también lo vemos en Hebreos 1:3, que dice que Jesús, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, de la sustancia de Dios. Entonces podemos afirmar que en el plano de lo humano se puede notar toda clase de diferencias entre el Padre, que le transmitió su naturaleza, y el Hijo, que la recibió. Pero no es así en el caso de Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, porque aunque son diferentes como personas, son perfectamente iguales en esencia o naturaleza, porque no poseen ciertos rasgos de la divinidad, sino que cada quien posee toda la divinidad, lo que los hace perfectamente iguales en naturaleza. El Hijo como copartícipe en las obras divinas. En la creación, el Padre aparece dando origen a todo. Y el Hijo igualmente con el Padre, y el Padre sostiene y conserva todas las cosas, y el Hijo también hace lo mismo. El Padre es quien da el origen a la redención, pero el Hijo es quien la lleva a cabo, y esta redención, según el Nuevo Testamento, es trinitaria, ya que intervienen tres personas divinas. La obra salvífica la inicia el Padre, la realiza el Hijo y la imparte el Espíritu Santo. Y el Hijo tiene atributos divinos. Es omnipresente,
es decir, que puede estar en distintas partes al mismo tiempo. Y eso es omnisciente porque lo conoce todo, y Jesús conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y en muchos niveles se demuestra que es omnipotente, o sea, que tiene autoridad sobre todas las cosas, como por ejemplo, que es el Señor del sábado, y lo vemos en Lucas 6:5, que dice que Él es el Señor del sábado, que es comandante de los ángeles, y lo vemos en Mateo 13:41, que dice que Él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y que puede perdonar pecados, y lo vemos en Mateo 9:2, en el ejemplo del paralítico, cuando lo sana y le dice, tus pecados te son perdonados. Y tiene autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Y vemos el ejemplo que tiene autoridad sobre la muerte en Mateo 9:24 y 25, en la hija de Jairo, cuando la niña ya estaba muerta y Jesús va, le toma su mano y le dice, levántate. Y la niña, aún después de muerta, se despierta, se levanta, entonces tiene poder sobre la muerte. Y también otro ejemplo que podemos ver es en Juan 11:43 y 44, cuando con autoridad resucita a Lázaro, ya después de que había sido puesto en la tumba, que cuando Jesús clama hacia gran voz, Lázaro, sal fuera, Lázaro se levanta, la tumba todo vendado. Entonces podemos ver cómo Jesús tiene autoridad sobre la muerte, pero también podemos ver que Jesús tiene autoridad sobre el infierno, y lo vemos en Apocalipsis 1:8, que dice, el que está vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos también cómo Jesús tiene autoridad sobre el infierno y tiene poder sobre el destino de todos los hombres, y lo vemos en Juan 5:22, que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todos los juicios lo dio al Hijo. Y también Dios Hijo, el Hijo recibe honra divina. Dios exige que se le adore solo a Él, y adorar a cualquier otro ser u otra cosa constituye idolatría, y lo vemos en Éxodo y en Deuteronomio, que dice que a solo Dios adorarás. Pero Jesús lo confirmó en Mateo 4:10, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás, y Satanás le dice que vea toda la gloria de las naciones, y que pues toda la gloria será de él si se postra y adora a Satanás. Entonces Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces aquí estábamos viendo cómo Jesús confirmado que Dios debe ser adorado, pero también, sin embargo, Jesús aceptó ser adorado como Dios por los sabios del Oriente, y lo vemos en Mateo 2:11, cuando pues, Jesús nació y llegaron los sabios del Oriente. Dice la escritura que se postraron y le adoraron y le llevaron presentes. Y también vemos otro ejemplo cuando fue adorado por sus discípulos que estaban a punto de perecer en el mar, en la barca, cuando se vino la tempestad y que Jesús calmó la tormenta. ¿Y qué hicieron los discípulos después de ver este hecho asombroso que Jesús realizó? Dice la escritura que vinieron delante de Jesús y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y también otro ejemplo, vemos el ejemplo de las mujeres después de la resurrección. Y es importante notar que en ninguno de estos casos Jesús rechazó que le adoraran, lo que nos lleva a la conclusión de que Cristo es Dios y digno de tal honor. Que Dios les bendiga.